El estoicismo es una filosofía que pretende dar dirección a nuestras vidas. Aporta además herramientas concretas para potenciar la felicidad y vencer la adversidad. Podríamos también definir el estoicismo como una especie de sistema operativo mental que, dada una situación actual, te ayuda a determinar cómo actuar para alcanzar tus objetivos y a mantener la calma en medio del caos. Origen del estoicismo. Zenón de Sitio fundó el estoicismo en el año 300 a.C. Era un comerciante chipriota y su barco naufragó en uno de sus viajes cerca de las costas griegas. Perdió su valiosa mercancía y casi su propia vida, pero logró llegar a Atenas, donde se interesó por la filosofía. Estudió con muchos maestros y se empapó de distintas corrientes filosóficas, tomando lo mejor de cada una de ellas y añadiendo sus propias ideas. Zenón empezó a difundir sus pensamientos en una galería cubierta del mercado de Atenas y, dado que estas construcciones se denominaban estoas, su filosofía se empezó a conocer como estoicismo. Su enfoque práctico atrajo a muchos seguidores de todas las clases sociales. Varios gobernantes encontraron utilidad en sus ideas y hablaron de ellas en público, lo que convirtió al estoicismo en una filosofía muy popular. Parte de su atractivo radica en su practicidad, no dedica mucho tiempo a debates intelectuales, sino que intenta ayudarnos a lidiar mejor con los problemas diarios como enfermedades, toma de decisiones críticas, enfados, adversidades y tentaciones. El estoicismo ofrece respuestas a todo tipo de problemas, de ahí su aceptación en todos los estratos sociales. Por ejemplo, Epicto era un esclavo y Marco Aurelio, un emperador. Los principios estoicos fueron probados tanto en prisiones como en palacios. Principales ideas de la filosofía estoica. El estoicismo aporta multitud de ideas valiosas que describo en mi libro Invicto, pero la siguiente imagen resume algunas de las principales y sus consecuencias. En esta imagen vemos que distintas acciones o comportamientos llevan a un resultado probable a corto plazo y un resultado probable a medio plazo. Por ejemplo, los estoicos hacen mucho énfasis en comportarse con virtud y actuar con virtud. Esto, a corto plazo, nos llevará a ser valorados por otros y, a largo plazo, ser valorado por otros nos dará acceso a más oportunidades. Los estoicos también recomendaban ver con claridad la realidad y aceptarla. El resultado a corto plazo es que tendremos mejor información y, a largo plazo, tomaremos mejores decisiones. Otro comportamiento que enfatizaban los estoicos era regular mejor las emociones. Esto nos daría mejor estabilidad emocional, o el concepto de ataraxia que veremos después, y esto también redunda en mejores decisiones a largo plazo. La última gran acción o comportamiento que recomendaban los estoicos era poner el foco en las cosas importantes que podemos controlar. A corto plazo, esto nos hará perder menos tiempo y desperdiciar menos esfuerzo, y a largo plazo nos hará más efectivos y más eficientes. Efectivos en el sentido de progresar en lo importante y eficientes en cuanto a lograr buen progreso por cada unidad de tiempo invertida. Profundicemos en algunas de las características del estoicismo. Primero, eudaimonia, virtud y ataraxia. La filosofía es el amor de la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida, Epicto. Para los estoicos, el objetivo final de la vida era alcanzar la eudaimonia, traducida generalmente como felicidad. Sin embargo, esta traducción no representa fielmente el sentido filosófico que le atribuyen los estoicos, y algunos prefieren darle un significado más ligado a la autorrealización o al florecimiento personal. Con esta perspectiva, la eudaimonia consistiría en desarrollar tu potencial cerrando la brecha entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. A su vez, la eudaimonia se apoya en dos grandes ideas, la virtud y la tranquilidad. Virtud o arete. La virtud es, con diferencia, la principal preocupación de los estoicos. Consideraban que actuar con virtud era condición necesaria y suficiente para lograr la ansiada eudaimonia o felicidad. Para referirse a la virtud, usaban en realidad el término arete, traducible también como excelencia o como conjunto de acciones que te permitirán alcanzar tu potencial. Destacaban 4 virtudes principales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Por templanza entendían una combinación de moderación y autocontrol, y algunos autores se refieren a esta cuarta virtud como disciplina. Los estoicos reconocían que obrar con virtud no es fácil y comparaban su desarrollo con el entrenamiento militar, convirtiéndose en una práctica diaria que debemos perfeccionar.
Puede sonar arcaico hablar de virtud en el siglo XXI, pero es tan relevante como antes. Si te esfuerzas por adquirir conocimiento y sabiduría, tratas bien a los demás con justicia, actúas a pesar del miedo con coraje y superas los obstáculos y tentaciones con disciplina, seguramente te irá bien en la vida. Tranquilidad o significado de ataraxia. Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Marco Aurelio. Aunque los estoicos daban mucha más relevancia a la virtud que a la tranquilidad, hacían mucho énfasis en mantener la serenidad mental o ataraxia, y de hecho veían entre ambos elementos una relación clara. Por un lado, actuar con virtud nos da serenidad, como decía Séneca, no hay tranquilidad sin buena conciencia. Por otro lado, una mente ansiosa o dominada por emociones negativas tendrá dificultad para actuar de manera razonada y, por tanto, la tranquilidad evita que obremos mal. Según los estoicos, una de las causas principales de la agitación mental es la percepción distorsionada que tenemos de la realidad. Reaccionamos emocionalmente a situaciones mundanas, como discusiones con la pareja o el tráfico de las mañanas. Por este motivo, el estoicismo hace mucho hincapié en observar la realidad de manera objetiva y neutral. Segunda gran idea, separar la percepción de la realidad. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto. Tendemos a confundir nuestros pensamientos con hechos, asumiendo que nuestras primeras impresiones reflejan de manera fiel la realidad. Evidentemente, esto es falso, y dos personas pueden interpretar de manera muy distinta el mismo acontecimiento. Los estoicos entendían que no reaccionamos directamente a los eventos, sino a la interpretación que hacemos de ellos. Por eso advertían de la necesidad de cuestionar nuestras primeras impresiones y evitar formarnos opiniones con demasiada rapidez. Por ejemplo, si se te rompe un vaso, piensa simplemente, se rompió un vaso en vez de otra vez rompí un vaso, qué torpe soy, nunca hago nada bien. Lo primero es un hecho objetivo, lo segundo es un juicio de valor, probablemente falso y con certeza inútil. Los estoicos llamaban a las primeras impresiones que recibíamos, fantasías, que a veces eran un buen reflejo de la realidad, pero con frecuencia no. Por eso, antes de aceptarlas, debemos cuestionarlas, tratándolas como hipótesis y no como hechos. Al examinar esa primera percepción, la podemos cambiar, adoptando así una perspectiva más productiva de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y con una perspectiva más clara, nuestra respuesta será más acertada. Las impresiones no examinadas son el origen de muchas emociones exageradas, de ahí la importancia de adoptar esta práctica. El objetivo es pasar de una reacción emocional a una respuesta racional, introduciéndonos entre el estímulo y la respuesta. Como siempre, esto es más fácil de entender que de aplicar. Para mejorar, debes practicar prestando atención a tus pensamientos y emociones. En este sentido, los estoicos recomendaban aplicar el concepto de prosoche, y este es el tercer gran concepto estoico que vamos a cubrir. Atención o prosoche. Te conviertes en eso a lo que prestas atención. Epicteto. El simple hecho de observar nuestros pensamientos y comportamientos nos hará más conscientes de lo que ocurre en nuestra mente. Este es precisamente el propósito de prosoche, que los estoicos denominaban con tres beneficios claros. Primero, tomar el control de nuestra atención nos permite mejorar nuestros pensamientos y acciones, dirigiéndolos hacia nuestros verdaderos objetivos. Segundo, centrarse en el presente evita gran parte del sufrimiento emocional causado por recuerdos del pasado o miedos del futuro. Y en tercer lugar, concentrarse en el momento actual ayuda a tolerar la adversidad. La atención es la lámpara de la mente y nos permite observar pensamientos de los que antes no éramos conscientes. Al prestar atención, notaremos por ejemplo cómo surgen emociones que podrían alterar nuestro estado mental si no las atacamos a tiempo. Las terapias cognitivo-conductuales son las herederas directas del estoicismo, y muchas de sus estrategias se basan precisamente en ser conscientes de las emociones y pensamientos automáticos que surgen, para así poder tratarlos. Al etiquetar, por ejemplo, una emoción, la hacemos más tangible y manejable. Al reflexionar sobre ella y darle otra perspectiva, reducimos su efecto perjudicial sobre nuestro estado de ánimo. Cuarta idea, dicotomía del control. El hombre no se preocupa tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre problemas reales. Epicteto.
Como vimos, gran parte de nuestra agitación mental se origina en una percepción distorsionada de la realidad, pero a menudo esta agitación también se debe a que nuestra mente se preocupa por cosas que no puede controlar. Los estoicos dividían la vida en dos categorías, las cosas que están bajo nuestro control y las que no. En vez de perder tiempo y energía con elementos incontrolables, los estoicos nos instan a concentrar nuestras acciones y pensamientos en aquellos que sí podemos influir. Este concepto recibe el nombre de dicotomía del control y es una pieza central de la filosofía estoica. Al llevarla a la práctica, analizamos cada situación y la dividimos en estos dos elementos. Es decir, al encontrarte con una dificultad, en vez de preocuparte de la dificultad en sí, lo que podrías hacer es preocuparte de cómo responder a esa dificultad. Como la mayoría de la filosofía estoica, esto es fácil de entender y difícil de aplicar. Sin embargo, practicar la dicotomía del control y entender qué es lo que no puedes controlar te permitirá progresar de manera más eficiente hacia tus objetivos, en vez de quejarte del contexto en el que te encuentras. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado útil esta introducción al estoicismo y que puedas aplicar algunas de estas ideas en tu vida diaria. Si te ha gustado, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos sobre filosofía, desarrollo personal y mucho más. Deja tus comentarios y preguntas abajo, estaré encantado de leerlos y responder. Hasta la próxima y sigue explorando el camino hacia una vida plena y feliz.